Gases. ¿Qué es un gas? Un gas es el estado de la materia en el cual las moléculas interactúan débilmente entre sí sin formar enlaces moleculares. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un montón de partículas libres sin enlazarse con las demás y estas pueden tener cualquier dirección y cualquier velocidad. En principio no hay ninguna restricción en cuanto a esa dirección y esa velocidad. Entonces existen tres cantidades fundamentales para definir un gas. La primera es la presión. Entonces supongamos que tenemos un recinto en el cual vamos a confinar las partículas y esas partículas se mueven dentro de ese recinto libremente en cualquier dirección y cualquier velocidad nuevamente, y notaremos que esas partículas chocan contra las paredes de ese recinto. Entonces si sumamos todas esas fuerzas que hacen las partículas al chocar con esas paredes de ese recinto, eso es lo que llamaremos la presión. Entonces supongamos acá que tenemos un recinto más pequeño y confinamos las mismas partículas a ese recinto. Diremos que tiene una presión P1. Ahora tenemos un recinto más grande y metemos la misma cantidad de partículas en ese recinto. Ahí diremos que tenemos una presión P2. Entonces notemos que entre más pequeño es el recinto, más veces chocarán esas partículas con las paredes y por ende más fuerza harán. Y diremos que la presión es más grande. Si el recinto es más pequeño, la presión es más grande, y si el recinto es más grande, la presión es más pequeña. Entonces tendremos la relación que la presión 1 es mayor a la presión 2. Entonces, notemos que eso tiene que ver con las paredes que tiene el recinto. ¿Eso qué quiere decir? Que definiremos la presión como la fuerza sobre el área. La presión es algo así como la efectividad que tiene la fuerza sobre las paredes del recinto. Si el área de las paredes es más grande, pues la fuerza será menos efectiva. Pero si las paredes son más pequeñas, pues esa fuerza será más efectiva. Ahora bien, ¿qué es la temperatura? Ya sabemos que la temperatura la debemos definir como el movimiento de las moléculas de un gas. Entonces sencillamente esa temperatura va a aumentar cuando le apliquemos calor. Entonces cuando le apliquemos calor, eso se va a traducir en que las partículas se van a mover más rápidamente, y eso en una elevación de temperatura. Y la tercera cantidad fundamental para definir un gas es el volumen, que intuitivamente ya sabemos que si tenemos ese recinto y lo vemos tridimensionalmente, pues tendremos un volumen. Entonces notemos que finalmente ese volumen también delimita un área, el área de las paredes, que es donde se chocan las partículas. Entonces uno ya intuitivamente puede entender que hay una relación entre esas tres cantidades y que una ecuación de los gases debe contener a esas tres cantidades.